quisiera contar que son 4 los pilares que van a orientar este seminario virtual. El primer punto es la transparencia y la disponibilidad de datos en formatos abiertos, el uso científico y el interés público, además de la debida protección de los derechos. El segundo tema son las barreras que ha enfrentado la comunidad científica en el acceso a la información. Como dato muy preliminar, durante muchísimas semanas la comunidad científica solicitó a la autoridad conocer el detalle de los contagiados por comuna. No fue sino hasta la presión social para que la autoridad sanitaria revelara esa información. El tercer punto que vamos a tocar es la utilidad de las soluciones científicas y tecnológicas basadas en los datos para hacer un control tanto de la pandemia como también acerca de la gestión que se está llevando en el control mismo y en el escrutinio debido que debe tener la autoridad. Y finalmente, esto también ha dejado en evidencia que nuestra propia legislación no está al ritmo de la exigencia que está viviendo en torno a la pandemia. Y esto se revela en los roles y en el rol y en el desafío que va a tener que enfrentar en el futuro el Consejo para la Transparencia en este contexto. Dicho eso, quisiera darle la bienvenida a nuestro panel de conferencistas, con los cuales vamos en una hora, conversar sobre los puntos que acabo de señalar. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Francisco Leturia. Él es abogado, doctor en Derecho, académico de la Pontificia Universidad Católica y consejero en el Consejo para la Transparencia. Nos acompaña también Marcelo Arenas, ingeniero, doctor en computación, director del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Bárbara Poblete, ingeniera, doctora en computación, académica de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y especialista en privacidad de datos en la web. Camila Arroyo, le damos la bienvenida también. Ella es economista, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile e investigadora de espacio público. Y finalmente, Fernando Rosenblatt, doctor en ciencia política y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Y bueno, yo me presento, soy Héctor Cosio, soy el editor general del diario El Mostrador, con el que a partir de este minuto vamos a iniciar una conversación en este panel sobre transparencia y pandemia. Para una breve presentación, quiero dejar con ustedes a Francisco Leturia, del Consejo para la Transparencia. Bueno, muchas gracias. Primero yo quiero enfatizar algo que tú decías, Héctor, recién, es que la información es básica para tomar decisiones en cualquier orden de materia. La democracia no existe sin información, el mercado no existe sin información. Lo que la crisis del COVID nos está permitiendo es poner una lupa sobre un tema puntual y ver esa urgencia y ver los problemas que se generan cuando la información es poca, es tardía, es insuficiente. Yo creo que en temas de información se puede aplicar casi la regla general de que casi siempre más es mejor. Pero también estamos en un país donde la institucionalidad de transparencia es bastante reciente, donde no hay una cultura, donde no está bien implementado todavía, donde hay cierta resistencia y donde hemos ido poco a poco avanzando. Recordemos que hace no tanto tiempo los ministros recibían su sueldo en un sobre con billetes. O sea, la verdad es que esto nos pilló a todo el mundo y también a Chile bastante mal parado, con pocas herramientas, pocos modelos y para esto precisamente con pocos elementos para salir adelante. Estamos todos funcionando sobre la marcha. Por otro lado, información para tomar buenas decisiones es fundamental y para tomar buenas decisiones en materia de una crisis sanitaria, clave. Segundo, para hacer escrutinio público, clave. No podemos saber si están tomando buenas decisiones, si podemos presionar, qué podemos pedir, cómo podemos aportar, cómo podemos corregir. Es decir, no hay ninguna duda sobre la importancia de la información y sobre que en esto estamos haciendo un poquito camino al andar y en eso la crisis nos pilló. Bueno, yo no culparía a nadie de eso. De sí, cómo podemos reaccionar a eso hacia el futuro, pero que nos pilló a medio andar, a medio camino, nos pilló a medio camino y espero que sirva un poquito, que nos deje dentro de todos los males que nos traiga un acelerante para facilitar temas de acceso a la información, etc.
La segunda cosa que quisiera plantear en términos generales, y para después dejarte a ti, Héctor, nuevamente para que nos hagas preguntas, lo que sea, es que aquí se han planteado una serie de dilemas, opciones o obligaciones de ponderar o balancear una cosa u otra. Si privacidad y datos personales o transparencia, si vidas o economía, si es que... Y así con una serie de situaciones de las cuales yo creo que la mayoría son falsas opciones. Hay una ilusión de alternativas. Y si hilamos fino, podemos muchas veces, o la mayoría de las veces, compatibilizar ambas. Van a haber algunas situaciones, y podemos hablar de ellas, donde efectivamente va a haber que tomar una decisión política. Decidir esto o esto, como el dilema de la última cama, ¿cierto? Que ya lo estamos viviendo. Pero me gustaría entrar en esas situaciones para aclarar realmente qué podemos pedir legítimamente y qué no podemos pedir, cuando hay algo que está súper protegido, que debe permanecer anónimo, no ser entregado, o cuando la situación de gravísima crisis que estamos viviendo va a permitir legítimas restricciones a un montón de derechos que en circunstancias normales no permitiríamos que se restringieran. Sobre ese escenario, y a eso tenemos que sumarle el orden legal que nos rige, que nos deja bastante amarrados en algunas cosas, creo que tenemos que plantear toda nuestra discusión. Y que creo que todo esto que estamos haciendo, conversando, discutiendo, debatiendo, planteando posiciones, a veces por la desesperación y las emociones que genera el momento, a veces muy acaloradas, me parece que está muy bien que suceda, porque así es como se hacen las democracias, en eso consiste en deliberar, participar, y es parte de lo bueno o de lo malo. Eso. Perfecto. Francisco, para partir entonces y tomando tus palabras de hace un momento, entonces, ¿pero cuál es el rol? Dado, digamos, que esto nos pilla mal parado, como tú acabas de decir, ¿cuál es el rol que hoy día tiene el Consejo para poder garantizar que el acceso a la información pública en el contexto de la crisis sanitaria sea el adecuado? Si nos puedes dar algunos detalles de cómo estamos hoy día frente a una relación comparada y qué es lo que nos falta precisamente para alcanzar, porque como bien tú decías, la transparencia también tiene que ver con la credibilidad, y si no creemos en las autoridades, lo que nos espera, digamos, no es muy alentador. Sí. Qué bueno tu pregunta, y voy a aprovechar de aclarar varias cosas. Primero que nada, cuando uno está en un rol institucional, lo primero que uno tiene que hacer es cumplir la ley. Y la ley es la ley. Y a veces las leyes son muy insuficientes, muy inadecuadas, muy incompletas. Segundo, tú la ley la puedes cumplir, a ver, me pongo ya al lado desde el punto de vista de las autoridades, de cualquier organismo público, incluso privado. Tú la puedes cumplir al filo, abajito, o la puedes cumplir muy bien, de buena fe, proactivamente. Puedes ir más allá de la ley. Puedes entregar información antes de que te la pidan. Nadie te va a sancionar por eso. Sí, claro. El Consejo para la Transparencia no tiene una varita mágica. No puede fabricar datos. No puede obligar a alguien sin tener las herramientas que te permitan sancionar o exigir más perentoriamente a producir cierto tipo de cosas. En eso yo creo que la opinión pública, los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora, puede servir mucho más para llevar a las autoridades a que hagan algunas cosas. Nosotros podemos proponer, pero fuerza coercitiva tenemos muy poca. Ahora, desgraciadamente, con la institucionalidad que tenemos, y no podemos hacer nada si es que una autoridad no entrega los datos o no los entrega correctamente, podemos hacer muy poco. O si tiene un plazo legal de tantos días y aprovecha todo el plazo legal, luego, usando las herramientas de la ley, pide una prórroga, usando las herramientas de la ley, no entrega toda la información, cosa que obliga a la gente a ir al Consejo para la Transparencia. Ahí ya tenemos más de 100 días. Ahí ya tenemos más de 100 días. La persona va a decir, estoy cumpliendo con la ley. Y yo le voy a decir, sí, estás cumpliendo con la ley. Pero es muy poco. Aquí yo creo que ser buena persona, cumplir un estándar de sociedad democrática, estar a la altura de las circunstancias, puede significar muchas veces ir mucho más allá de la ley y mostrar los datos. Los datos además son neutros. Aquí pueden haber 100 modelos. Nadie sabe mucho sobre esto. Tenemos que hacer fe que las autoridades pueden apuntar a uno, a otro, equivocarse.
aquí, mira, no sabemos cómo bajar de peso y vamos a saber cómo controlar un virus nuevo. ¿Se entiende? Pero en lo que sí uno puede pedir máxima buena voluntad, es decir, estas son mis cartas. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo con esta información. Si me equivoco, me perdonan. Trabajo 18 horas al día, tengo un equipo, pero esto es lo que hago, acepto comentarios, acepto ideas y hago lo mejor que puedo. Y en eso, el Consejo para la Transparencia puede hacer algo, pero ese algo todavía es muy poco. Hay proyectos de ley que espero que se aceleren y que se consoliden, que nos van a dar más herramientas, que nos van a permitir exigir más cosas, pero hoy día, básicamente, y para que la gente no tenga expectativas inadecuadas, aparte de un listado pequeño de cosas obligatorias que son muy básicas, lo que podemos hacer máximo es sugerir, pedir a las autoridades que sean proactivas y que hagan las cosas lo mejor posible. También entendemos que puede haber algún dato que esté en un lugar inaccesible, recóndito, que requiera demasiada cantidad de gente para producirse y que si es que no hay esa cantidad de personas, es mejor que se dediquen a salvar vidas que no. Pero esos datos son ejemplos de laboratorio. La mayoría de la información, la misma información que la autoridad tiene para tomar las decisiones, no debería haber ningún problema en que fuera pública y la conociéramos todos y pudiéramos opinar y pudiéramos ponerle nota a las autoridades, buena o mala, y podemos disentir si se merecen un 7, un azul o un rojo. Pero para eso tenemos que tener la información. Sin eso, estamos jugando con diferentes reglas del juego. Y eso no es bueno para nadie y eso no es bueno para una democracia. Perfecto. Las decisiones que hoy día que se toman en torno a la gestión de la pandemia la está realizando el llamado Comité de Emergencia, que como sabemos lo preside el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Pero también hay grupos de expertos que están asociados en algunas mesas que apoyan con información para precisamente tomar buenas decisiones. Uno de esas mesas que está compuesto por asesores es la llamada Mesa de los Datos del Ministerio de Salud, que la componen científicos, expertos en computación y en otras áreas de diferentes universidades e institutos y otras instituciones. Uno de los hechos podríamos decir, emblemáticos de las últimas semanas respecto a la transparencia, fue el anuncio del Instituto Milenio Fundamento de los Datos de retirarse de la mesa de datos del Ministerio de Salud. Eso provocó un quiebre al interior porque dejó en evidencia de que el instituto se estaba retirando precisamente porque no podía cumplir su misión, que es de alguna manera hacer una auditoría de los datos. Por eso se llama fundamento de los datos, y quedó frente a la luz pública que la información que estaba llegando a los científicos para procesarla y entregárselas de vuelta no era una información que era lo suficientemente desagregada, no eran los datos que estaban pidiendo. Para eso quiero conversar con Marcelo Ferrada, miembro del Instituto de Milenio Fundamento de los Datos, Marcelo Arenas, para preguntarle por qué era o sigue siendo tan importante que la comunidad científica pueda acceder a estos datos, Marcelo. Sí, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿sí? Sí. Nosotros cuando congelamos nuestra participación hablamos de que era muy importante tener datos desagregados. A mí me gustaría agregar ponerle un nombre más. Nosotros lo que queríamos ver eran los datos crudos. Y con crudos me refiero a los datos sin procesar. Me gustaría dar un ejemplo. Yo creo que esto se puede mirar de la siguiente forma. Esto es como tener un microscopio, ¿cierto? Y uno piensa en cuál es la resolución de su microscopio. Y cuando uno quiere hacer investigación científica, si uno quiere mirar algo como el coronavirus, uno quiere tener un microscopio con la mejor resolución posible, quiere llegar lo más cerca posible. Y por supuesto que a nadie le gustaría que le dijeran, si está haciendo investigación, lo siento, no puede llegar más allá de esta resolución, no puede mirar más cerca, ¿sí? Eso es un problema, uno dirá, no, pero ¿cómo? Si yo quiero llegar todo lo cerca posible. De la misma forma, si uno dice, no sé, pues bueno, quiero entender genéticamente cómo está compuesto. Si alguien le dice, no, la verdad, vamos a parar acá, no se puede entender genéticamente, no está permitido, usted solo tiene que llegar hasta acá, uno diría, pero ¿cómo?
yo quiero entender exactamente cómo funciona este virus, quiero entenderlo de todas las formas posibles, no sé cuál de las cosas que voy a hacer va a funcionar, eso no es como si yo hago este análisis o este va a funcionar, pero quiero hacerlo de todas las formas posibles para intentar buscar soluciones. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los datos crudos es el lugar donde uno puede buscar patrones, ¿sí? Y con eso me refiero a que si los datos ya fueron limpiados y solo vemos, no sé, la realidad final, si solo nos dicen cuáles son la cantidad de personas, por ejemplo, que fueron reportadas ayer, hay mucha información que no tenemos sobre cómo se está comportando la realidad nacional. Por eso para nosotros era tan importante, era el mirar esos datos que van a estar sucios, que van a tener problemas, que esos problemas pueden venir de distintas partes, o sea, tienen que ver con cómo estamos capturando los datos, con los colapsos que se pueden estar produciendo en algunos servicios, etc. Esos son los datos que tenemos que mirar para poder, y ahí hay dos cosas, me gustaría decir, una cosa era auditar, pero otra cosa también es el poder cumplir la labor científica. Hay distintas labores, nosotros esperamos que un médico esté trabajando en salvar vidas, un científico nosotros esperamos que esté mirando y tratando de buscar patrones dentro de esta realidad tan compleja que tenemos. Y para eso lo que necesitamos es información desagregada, es ahí donde vamos a encontrar patrones. Y con eso me refiero a cosas como, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que no sé, hay una comuna que estaba reportando datos y que tiene una baja repentina y uno puede decir esto puede venir no porque bajaron los casos, sino porque colapsó el sistema, ya no está funcionando en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos parece que es fundamental para cumplir nuestra labor como científicos el tener estos datos sucios, desagregados, ¿sí? Me gustaría también, solo como comentario también adicional, nosotros entendemos que en este proceso hay una tensión que siempre es importante entre transparencia y privacidad, ¿sí? Ahora, los estudios que se realizan a niveles clínicos, cuando uno, por ejemplo, dice voy a estudiar, no sé, por el efecto de una vacuna, esos estudios incluyen personas y hay protocolos que uno puede seguir, uno puede firmar distintos tipos de acuerdos que pueden permitir hacer este tipo de estudios y lograr que la privacidad de estas personas o que se mantenga la reserva de estas personas. Entonces, también en este proceso en el cual estábamos pensando, nosotros queríamos tener acceso a datos que nos permitieran hacer nuestra labor como científicos. También lo que nos importa es que se pueden definir distintos niveles de granularidad, ¿sí? Desde los datos que nosotros consideramos como datos que podrían haber estado abiertos a todas las personas, como datos para instituciones científicas que tienen una infraestructura que permite mantener su privacidad y que firman convenios de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, eso también me parece que es importante. Y solo me gustaría terminar con una última idea, por ejemplo, pensando en por qué son tan importantes estos datos desagregados y pensando en datos que podríamos haber publicado. Cuando se hace el reporte diario, por ejemplo, ayer el reporte diario hablaba de 3.900 casos nuevos. Algo que es fundamental entender es que estos 3.900 casos nuevos no son 3.900 enfermos nuevos el día de ayer. Hay datos mezclados de muchos días anteriores, porque hay un proceso que incluye el que llega un paciente a un consultorio que tuvo síntomas antes, y es muy importante saber cuándo tuvo síntomas porque está contagiando ese día, que después se hizo un examen dependiendo del lugar donde esté, porque no es lo mismo, hay comunas donde va a ser muy rápido y hay comunas donde va a ser muy lento, cuyo resultado esperó una serie de días, etc. Entonces, esa foto de los 3.900 personas incluye muchos días hacia atrás. Y es importante entender qué días. Podemos estar hablando de pacientes que están contagiados una semana o 2 semanas antes. Entonces, el tener esos datos lo que nos permite es empezar a entender mejor esta foto, ¿sí? Y hacer las correcciones necesarias para entender exactamente cómo va esta curva de enfermos. Por eso es que nos parece tan importante el tener acceso a esos datos. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora quisiéramos continuar la conversación con Camila. Camila es de Espacio Público. La institución en que tú trabajas, Camila, viene haciendo reportes diarios de la información que ha sido publicada por la autoridad, básicamente todo lo que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, pero también con los nuevos diagnósticos de positivos en coronavirus. Y ustedes además han jugado un rol bien interesante porque no solo analizan la información que entrega la autoridad, sino que también hacen una revisión
un poco magética, intentan hacer escrutinio público precisamente de esa información, y es así como ustedes se han dado cuenta de varios problemas que ha cometido, algunos errores, algunos graves, de la autoridad al momento de identificar precisamente estos datos y la información que se entrega al público. Si nos pudieras contar también cuáles han sido los principales hallazgos que ustedes han encontrado respecto, digamos, de la información pública dada por la autoridad. Sí, bueno, yo participo justamente en los reportes que ya no son diarios, partimos diarios, ahora ya lo hacemos 3 veces a la semana porque requieren harto trabajo. Pero justamente partimos analizando los datos de Chile en comparación internacional, y ya hoy día ha derivado a hacer un múltiple análisis con toda la información que nos entregaron justamente, y ahí nos hemos enfrentado a varias barreras en el transcurso del tiempo que, si bien alguna el gobierno ha respondido adecuadamente, otras todavía quedan pendientes. O sea, con decir que al principio, cuando recién partimos, la información no estaba agregada en ningún lado. De hecho, los reportes diarios uno los recogía de la conferencia de prensa, tenía que andar anotando los números, y había un par de tuiteros que los subía a un drive, y así uno iba sabiendo cuántos había. Finalizó el 1 de abril y hoy día ya, bueno, está disponible diariamente, pero también queda mucho por desear ya a 3 meses de la pandemia. O sea, por decirte que, por ejemplo, los datos comunales, como bien decían antes, salen en los informes epidemiológicos que, si bien antes eran 3 veces a la semana, hoy día ya es una periodicidad de 2 veces a la semana. Y si estamos teniendo alrededor de 3.000, 4.000 casos al día, saber en qué comunas están creciendo tener una diferencia de 4 días para saber cuánto ha sido el aumento comunal de casos es mucho rezago. O sea, es mucho tiempo que es importante hoy en día, donde la política pública se hace al día, que yo creo que eso es súper importante resaltar, porque la transparencia hoy día, los mecanismos que existen, como bien mencionaron, uno pide un formulario que se demora un día en rellenarlo, en 20 días recién te pueden dar la respuesta, pueden hacer prórroga. O sea, no hay ningún tipo de mecanismo que en un periodo de crisis opere una forma de solicitar datos que sean día a día y que uno pueda también contrarrestar las decisiones del gobierno, que yo creo que eso es un poco nosotros lo que hemos tratado de hacer y que no hemos enfrentado estas barreras, como tú decías. Bueno, poca periodicidad, o sea, los informes epidemiológicos salen 2 veces por semana. También ahí nosotros encontramos inconsistencias. Primero comenzó porque hubo una diferencia, cambiaron la definición de casos activos al minuto en que las personas empezaron a sentir los síntomas. Entonces salió una publicación donde se decía que el RM había bajado fuertemente los casos activos, cuando en realidad era un cambio de definición y no tenía nada que ver con los contagios que había en esa comuna, o sea, en esa región. Y bueno, hay inconsistencias que matemáticamente son imposibles hasta el día de hoy. O sea, el caso del 12 de mayo, el informe epidemiológico seguía teniendo caídas en los casos acumulados de contagio en algunas comunas en la región del Biobío. Entonces, en realidad ahí tú decís como, eso es imposible. O sea, si se acumulan los contagios, que caigan es algo que no debería ocurrir ya a estas alturas de la pandemia. Entonces, bueno, barreras de ese tipo que tienen que ver con la disponibilidad de la información, como está. Hubo toda una pelea en Twitter que comenzó con Alejandra Matus para disponer de la información del registro civil, para poder medir los reales efectos de la pandemia. Hoy en día están disponibles, se subieron el 16 de mayo aproximadamente, pero también ahí hay una discusión de que ese no eran los datos que reales, que en realidad los tiene el DEIS. Entonces uno trabaja con los datos un poco a ciegas, sin saber si en realidad es la real fuente o no, y también haciendo un poco de presión desde la sociedad civil para disponer de mejores datos, porque en realidad hoy día, con la información como está desagregada, uno no puede tratar de simular cuánto tiempo más van a estar todos los contagios, van a transformarse en UCI, porque no tenemos la trayectoria desde la persona, desde que siente un síntoma hasta que tiene un examen PCR, hasta que se hospitaliza, y después cuántos días pasa hospitalizado, después pasa a UCI, ventilador. Y bueno, en el peor de los casos también el fallecimiento de esa persona. Esa información hoy día existe de forma innominada, personal en México, y permite hacer estudios que uno como sociedad civil, no es por salir a pelear y no, los datos están mal, es hacer una contribución. Entonces, esa información está mal debe todavía, y insisto, yo creo que hoy día, donde tenemos 3.000 casos, 4.000 casos al día, es fundamental poder hacerlo rápidamente. Es algo que tiene que estar al alcance de todos, y también para hacer un medidor del gobierno, porque tampoco conocemos cuáles son los criterios para que una comuna entre en cuarentena o no, y uno ve tasas de incidencia, como ellos le llaman, que son
casos activos por 100.000 habitantes en cada comuna que van creciendo y no tenemos cómo saber por qué al principio, cuando estábamos en comunas selectivas para la cuarentena, por qué una comuna que está completamente al lado de la otra estaba en cuarentena y la otra no, que no tenía ni un sentido. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros nos ha dejado la enseñanza, como bien se decía antes, de que la transparencia hoy en día en momentos de crisis es fundamental para la toma de decisiones, y contar con buenos datos para poder hacer buenas mediciones. Las predicciones claramente son muy difíciles. Cualquiera que estudie estadística, econometría, sabe lo difícil que es tratar de achuntarle y también salir públicamente diciendo ese dato, porque eso, convengamos que también no es algo, es súper sensible salir a decir que en 2 semanas más va a estar colapsado el sistema. Pero igual contribuye el estar mirando los datos múltiples ojos y no solo una entidad que es quien dispone de la información y que también muestra lo que ha querido mostrar y que ha ido respondiendo un poco por la presión pública y mediática que se ha ido haciendo. Yo creo que hoy en día hay un avance, disponemos de mucha más información, pero no toda. Y para terminar, un último ejemplo, hace poco queríamos caracterizar las personas que estaban en la UCI, los tramos de edad, en el acumulado, no en la foto diaria, porque la foto diaria uno ve a la misma persona que estuvo más días y no tiene cómo saber cómo ha sido el total de personas que entró a la UCI. Y el último dato está el 8 de mayo, o sea, hoy día ya estamos a 27, y si uno quisiera hacer una caracterización, tenemos un rezago de 3 semanas para poder decir que no son solo viejos los que están hospitalizados. Entonces, yo creo que eso, o sea, que ha quedado muy claro la importancia de analizar estos datos y también poder disponer de buena información. Eso, no sé si respondí mi pregunta. Ok, gracias Camila. Para proseguir, conversar con Bárbara Poblete, que ella es ingeniera en computación y experta en redes sociales. Bárbara, todo lo que estamos viviendo ahora para todos también es altamente complejo, pero se da también en ciertas circunstancias que son también ineludibles de poder analizar. Hoy día la comunicación, las redes sociales, la velocidad de la misma, juegan un rol muy importante. Juegan un rol muy importante en la transparencia, en el flujo de información, pero también suele ocurrir mucha información que viene, o es fake news o que es posverdad, que en el fondo termina provocando más daño que un trabajo más efectivo. Desde la perspectiva de las redes sociales, ¿qué tan importante es que el flujo de información que se tenga pueda ser transmitida a partir de estos canales? O dicho de otro modo, ¿qué peligros tú puedes ver en que la información que se transmite no sea lo suficientemente transparente? Sí. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, okay. Sí. Ok. Mira, yo trabajo en minería de datos y una de mis áreas de especialización es sociales. Acá yo me he enfocado en un tema que es Crisis Informatics, informática en tiempos de crisis. Lo que estamos viviendo ahora es una crisis de largo aliento, y se ha descubierto en los últimos años que la información de redes sociales es sumamente importante para el manejo de crisis. Dentro de eso hay una parte que es la comunicación de riesgo, o sea, cómo la autoridad comunica el riesgo a la población y cómo reacciona la audiencia de vuelta. Entonces, las redes sociales, este es un flujo constante que se da entre las comunicaciones oficiales y las comunicaciones de las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existen muy pocos datos, hay muy poca información, las personas igual tenemos esta necesidad en una crisis de hacer algo que se llama collective sense making, o sea, hacer sentido de las cosas de manera colectiva. Entonces, ese razonamiento se va a producir igual, con datos o sin datos. Si hay datos, ese razonamiento es más informado y lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Si no hay datos, esa cosa se puede ir por cualquier lado y va a empezar a llegar información de distintos agentes. Como no hay manera de corroborar esa información, las personas que recibimos esa información, que puede ser exagerada o puede ser desinformativa, o sea, puede tener un poquito de realidad y estar exagerando ciertos aspectos, la vamos a propagar igual, porque consideramos que es información valiosa y como no sabemos emitir un juicio sobre eso, lo que vamos a hacer es propagar rápidamente, ¿ya? Porque uno tiene este sentido de estoy en una situación crítica y tengo que propagar esto súper rápido, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Si tienes datos poco transparentes, somos pocos los que podemos responder de vuelta y decir, oye, esta información no es correcta, mira, acá está el dato que yo te estoy mostrando. Vimos un poco esa interacción cuando la periodista Alejandra Matus publicaba datos que ella había obtenido y luego aparecía algún desmentido del Ministerio de Ciencias que no era verificable tampoco. Entonces eso generaba más confusión, o sea, aparecía una tabla hecha a mano que se publicaba y que no se podía corroborar. Eso habría sido muy distinto si el ministro hubiera publicado una tabla y hubiera dicho, estas son mis fuentes de datos, acá está cómo yo procesé esos datos, el código que yo usé. La metodología reproducible en minería de datos, en ciencia de datos, es algo fundamental. O sea, tú tienes que poder reproducir lo que hizo otra persona y llegar exactamente al mismo resultado. Lo otro que pasaba es que estábamos viendo hace 2 meses lo que iba a venir después en Chile, o sea, veníamos nosotros atrasados y estaba toda esta información, o sea, yo enseño minería de datos en la universidad, entonces yo enseño a mis alumnos a reconocer patrones y tú ves el mismo patrón que se está repitiendo en todos lados y ves que en Chile va a pasar lo mismo y luego ves que se toman decisiones sin considerar esa información, o sea, pensando que nosotros vamos a ser diferentes. ¿Qué lógica tiene pensar que vamos a ser diferentes? ¿Cuál es el argumento técnico que hay detrás de ese razonamiento? A mí me gustaría haber conocido los modelos. Los modelos es algo que también tiene que ser transparente, o sea, deberían haberse sido sometidos a escrutinio público los modelos con los cuales se estaban tomando las decisiones. Yo hasta ahora no conozco los modelos, y debería haber existido otros modelos independientemente generados que hubieran validado esas decisiones. Esa es la forma de hacerlo en ciencia. Como para ir cerrando el primer bloque, ahora pasamos con Fernando. Fernando, bueno, de tu experiencia también como analista político, cada cosa, digamos, cada decisión que se pueda tomar, cada información que se pueda entregar de manera transparente o opaca, esto va a incidir también en algo, digamos, que hoy día está, y a partir de en Chile, del 18 de octubre también, constantemente en tela de juicio, que es la credibilidad de las autoridades, la credibilidad del gobierno y de las diversas autoridades también, frente, digamos, a la población. De alguna manera, la legitimidad también que tiene el poder frente a la comunidad. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, Fernando? El hecho de que hasta el día de hoy, y todo lo que han dicho ustedes hasta este minuto, podemos concentrarlo en que la información hasta la fecha de hoy todavía no es lo suficientemente transparente, todavía no es oportuna, puesto que estamos sacando una foto muy antigua y hay serias dudas respecto también de si esta información no se entregó porque fue un error o tal vez fue una decisión deliberada. ¿Cómo lo ves tú desde el análisis político? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Te escucho bien. Perfecto. Bueno, a ver, yo quiero retomar algunas cosas que se fueron señalando, específicamente que señalaron Francisco, Camila. A ver, lo primero, yo no soy epidemiólogo y por lo tanto no puedo afirmar nada sobre el manejo de la pandemia, ¿no? Y tampoco soy abogado y por lo tanto no soy experto en los aspectos jurídicos sobre la protección de datos personales y creo que ahí hay una discusión muy importante, ¿no? Pero yendo a lo que tú me preguntabas y a lo que estaba planteado, digamos, yo creo que la pandemia puso de nuevo sobre el tapete un debate muy interesante sobre acceso a la información pública y sobre disponibilidad de datos, que es lo que estamos conversando. Yo hace algunos años que estoy trabajando con algunos colegas en Perú, en Uruguay, sobre leyes de acceso a la información pública. Y en este sentido quiero retomar algunas ideas que estaba planteando Francisco al inicio y Camila. Primero, ¿qué es lo que sabemos en relación al ecosistema de transparencia y al acceso a la información pública? Sabemos que hay cosas que no son suficientes y que en este caso, en la pandemia, lo estamos viendo de manera muy exacerbada. No alcanza con aprobar leyes de acceso a la información pública. Eso está clarísimo. Tampoco alcanza con generar una institucionalidad fuerte, ¿sí? Chile tiene el Consejo para la Transparencia, una institución muy fuerte, con mucha capacidad,
Y no es suficiente, y tampoco es suficiente tener encargados de transparencia en los distintos sujetos obligados, como se lo denomina en la ley. No alcanza tampoco con amenazar, con control, con fiscalización. Claro, no alcanza, ¿no? Las reglas sin sanciones tampoco sirven, pero no va a transformar eso, la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas, que es parte de lo que estaba planteando Bárbara, no va a mejorar la legitimidad, la confianza, que era, ojo, era a su vez la gran aspiración de las reformas de leyes de acceso a la información pública. Ni tampoco va a transformar la conducta de la administración pública, ¿sí? Digamos, para que funcione el ecosistema de transparencia y para que funcionen las leyes de acceso a la información pública, lo primero que debe haber es un convencimiento de que la función pública tiene que ser reproducible y escrutable, que tiene que ver con lo que planteaba Bárbara hace un instante, ¿sí? Esto debe incorporarse como una dimensión del trabajo de la administración pública y de cada burócrata. Esto implica muchas veces mayor inversión de recursos en infraestructura, en horas de trabajo, en procesos, ¿sí? Pero de otra manera vamos a seguir en esta situación que la estamos viendo de manera muy exacerbada, con mucho conflicto, con mucha tensión, en un momento crítico como es el de la pandemia, como planteaba Camila. La transparencia no puede ser un principio de administración ad hoc, ¿sí? Que solo funciona cuando hay una demanda, como la hay ahora en este momento durante la pandemia, porque es evidente que no va a funcionar, ¿sí? O para procesos específicos. Lo que muestra la pandemia es que la administración y la política ahora en Chile, en este momento, y está pasando en otros lugares también, no tiene incorporada la dimensión de la transparencia y del acceso a la información cuando se toman decisiones, cuando se recogen datos y cuando se los procesa. Por eso vemos lo que planteaba Camila, ¿sí? Por eso se enfrentan a estos problemas, ¿sí? La construcción, digamos, de un ethos de transparencia en el trabajo de la administración, lamentablemente es de largo plazo, ¿sí? Y no lo vamos a poder solucionar ahora, más allá de que haya ajustes sobre la marcha y ha habido mejoras en estos últimos días, ¿eh? Yo creo que el Consejo para la Transparencia ha hecho muchísimo en este sentido, desde que existe, desde el año 2008, y es bueno tener instituciones fuertes que estén comprometidas y lideren esto dentro de la administración pública. Pero la construcción de ese ethos de transparencia no iba a surgir con la pandemia y no va a surgir en el corto plazo. En general, digamos, y en términos generales, retomando lo que tú mismo planteabas en tu pregunta, para que funcionen las instituciones tienen que ser legítimas, tiene que haber confianza en las instituciones. Esto es válido para generar orden, ¿sí? Para asegurar el cumplimiento de las normas. Ningún Estado, ni siquiera Corea del Norte, puede controlarlo todo, ¿sí? En la actualidad, legitimidad, confianza, están indisolublemente ligadas con un manejo transparente de la información, ¿sí? Y estamos viendo problemas de legitimidad y de confianza con las consecuencias que planteaba Bárbara, porque no tenemos un manejo transparente de la información, ¿sí? Y confianza y legitimidad no son cuestiones abstractas, ¿sí? Porque en situaciones como esta, como la que estamos viviendo, como la pandemia, que desafían a los gobiernos, ¿qué es necesario? Es necesario que los actores sociales, políticos, la ciudadanía en general, tengan confianza en lo que se está haciendo y en los resultados, para que esos actores estén dispuestos, uno, a no difundir información falsa, ¿sí? Y estén dispuestos a colaborar con la gestión de la crisis. Lo que nos muestra la salida masiva de autos fuera de Santiago fin de semana largo tiene que ver con eso. Nosotros no podemos, por más que declaremos cuarentena, cordones sanitarios y demás, si no hay una confianza, no hay un convencimiento respecto de lo que se está haciendo, los efectos van a ser esos. Y otros como la difusión de información falsa en redes. Las leyes FOI de acceso a la información pública ayudan en este sentido, pero de nuevo ayudan en el largo plazo, en tanto ayudan en la práctica de la administración pública, y no simplemente una ley a la que la ciudadanía puede recurrir solamente cuando tiene un litigio contra el Estado, ¿verdad? Las leyes FOI ayudan cuando hay un mecanismo que está aceitado, que en instancias como la que estamos viviendo en este momento, generan círculos virtuosos, por así decirlo, y no la situación que describía Camila o lo que describía Bárbara. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Quisiera abrir ahora la última sección de este seminario, un poco un debate abierto, e iniciar la conversación con Marcelo para profundizar ciertas cosas que él dejó
que explicó respecto de los datos que estaban solicitando como Instituto Milenio en Fundamento de los Datos y qué fue lo que los llevó a salirse. Tú hablabas, Marcelo, de que lo que estaban solicitando ustedes era información, ¿cierto? Información cruda. Con eso entendemos que es una información anónima. Por lo tanto, no había una, o uno podría sospechar de que no hay una razón de toda lógica para impedir que los expertos pudiesen analizar esos datos con la finalidad de que después la autoridad pudiese tomar una decisión en consecuencia. Sin embargo, aún así, pidiendo datos anónimos, estos datos no fueron entregados en su minuto y resulta que, bueno, que las decisiones que se tomaron hoy día también las estamos observando. Un buen chileno, otro gallo cantaría si en algún momento los expertos hubiesen podido analizar los datos que estaban pidiendo en su minuto. Sobre eso Marcelo, ¿hubo algún momento, o en este momento tal vez de la crisis, donde a ustedes se les dio una razón de por qué no se les estaban entregando estos datos en circunstancias que ustedes estaban pidiendo datos anónimos? Sí. A ver, una cosa, importante dejar claro que el objetivo original de la mesa de datos era el anonimizar los datos que venían desde el Ministerio de Salud. O sea, la mesa tenía tres partes. Tenía una parte que eran 2 personas del Ministerio de Salud, que eran los que iban a entregar la información, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que se iba a encargar de hacer la anonimización, publicación, etc. Y los consumidores, que eran los grupos de simulación en ese minuto, pero esto se iba a abrir a muchas más personas, pero eran los que necesitaban estos datos, entre ellos el IMFD, pero hay otras organizaciones para poder simular el comportamiento de esta pandemia. Entonces, en ese contexto, de hecho, nosotros también íbamos a participar en el proceso de anonimización de los datos, ¿sí? O sea, en este proceso de sacar la identidad de los datos y también pensar, porque si uno tiene, o sea, aquí el gran problema es que si uno da mucha información sobre una persona, a pesar de que uno haya sacado el root, por ejemplo, es posible que esa persona sea identificable. Con eso me refiero que si uno tiene, por ejemplo, la información de todos los viajes que realizó, etcétera, etcétera, en la medida que uno va agregando cosas, finalmente uno puede decir, es posible que hayan muy pocas posibilidades en Chile para esa persona y uno logre identificarlo. Como pasó, por ejemplo, disculpe que te interrumpa, como pasó, por ejemplo, con la filtración de los mapas georreferenciales donde ubicaron dónde más o menos estaban los contagios en distintas comunas de Santiago. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queríamos era esta información y trabajar con el Ministerio de Salud. Esa era parte para poder definir estos protocolos de anonimización. Y con eso me refiero a lo que comentábamos antes, que uno podía definir distintas granularidades, ¿cierto? O sea, pensar, por ejemplo, que hay datos que van a ser públicos y había que ser muy cuidadoso en cuáles se podían dar y que pudiéramos asegurar de que no era posible identificar a esas personas. Había datos que podrían ir a grupos de investigadores, tales como se hace con investigación clínica, que iban a tener más información. Por ejemplo, estos mapas, algo que no puede ser público, por ejemplo, me parece, es mapas donde estén georreferenciadas las personas. Pero esa información es vital para por ejemplo, para los municipios. El saber si yo tengo mi mapa, y es información privada, pero es información que deberían tener los alcaldes para saber en mi comuna dónde están los focos de contagio. Los hospitales tienen que también saber eso, tienen que saber dónde pongo recursos, dónde tengo que cuidar ahora, dónde tengo que llevar alimentos, dónde tengo que evitar que la población se mueva, porque aquí hay un foco grande de contagio. Entonces, lo que hay que pensar es que nosotros pedíamos más información en el sentido, todo el grupo, de tener acceso a esta información para discutir el proceso de anonimización. Era parte de lo que tenía que hacer la mesa, era discutir qué datos podemos entregar, cómo los vamos a entregar, etc. ¿Sí? Y no nos dieron una razón. Cuando nosotros decidimos congelar nuestra participación, ya llevábamos más de un mes solo con acceso a los datos que eran los datos públicos, ¿sí? Entonces, sin poder llevar una discusión sobre cuál era la mejor manera de hacer esta anonimización, si es que iban a haber distintos tipos de granularidades, qué tipo de información necesitaban los distintos grupos que estaban haciendo simulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no tuvimos una respuesta en términos de no nos van a entregar la información por esta razón, ¿sí? No tuvimos una respuesta sobre eso. Desde la comunicación o desde el espacio en que a nosotros como mostrador nos toca mover, que estuvimos muy atentos a lo que estaba pasando ahí, nos surge, digamos, son hipótesis periodísticas, desde luego,
que detrás tal vez sin una intención, digamos, de lesionar a nadie, pero un exceso de celo, de exceso de cautela en el manejo de la información que finalmente termina redundando en el control de la agenda política. Por ese lado me gustaría partir también y preguntando y complementando lo que decías recién, Camila, respecto de las inconsistencias que ustedes han ido encontrando a lo largo de la revisión de la información pública que ha estado entregando la autoridad. Y uno de los temas que tú hacías referencia tiene que ver con los fallecidos, ¿cierto? Con esta información que solicitó en su minuto, y no solo lo solicitó Alejandra Matus, lo ha solicitado otros periodistas también, a distintas instituciones, por ejemplo, el registro civil, para saber no solo la cantidad de muertos en determinado tiempo, sino también relacionados con la causa de muerte. Ustedes en estas inconsistencias que han ido encontrando en la información, ¿qué les parece o qué te parece a ti, por ejemplo, que hoy día no puedan participar, no puedan colaborar en esta estrategia de información los servicios de atención primaria? Entiendo que hoy día toda la red de atención primaria está fuera de la estrategia, y es ahí, de alguna manera, donde se podría contar con datos, por ejemplo, de trazabilidad de la gente. Conocen la gente en terreno, saben cuáles son sus patologías y podrían colaborar en ese sentido. ¿Ustedes también han reparado sobre que en estas inconsistencias también hay actores que no les han permitido colaborar en esta estrategia? Ya. Antes de responder la pregunta, quisiera aclarar que las inconsistencias que nosotros encontramos tienen que ver con los contagios. Todo lo que tiene que ver con fallecidos es más bien falta de información. Por ejemplo, no existe una desagregación comunal de los fallecidos que eso permitiría analizar, por ejemplo, si es que ciertas comunas, si es que hay un grado que tiene que ver con el estatus socioeconómico, etc. Eso no lo podemos ver. Y también lo mismo con la falta de información en cuanto a lo que era conocer los fallecidos diarios, con una serie hacia atrás que esté más actualizada que lo que está en el DEIS, que es el Centro de Información del Ministerio de Salud. Y eso, claro, hoy en día existe la información en el registro civil. Para aclarar eso, que la inconsistencia nosotros no encontramos en cuanto al número de contagios, no así de fallecidos, ¿sí? Sí. Claro, o sea, yo creo que es fundamental el poder contar con, bueno, como bien decían, hay una dicotomía entre buena información y la privacidad. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Educación es un muy buen ejemplo de cómo uno puede tener buenos datos con una máscara, que es el MRUN, pero los puede pegar con toda la información disponible del Ministerio de Educación, y que es un muy buen ejemplo de cómo uno dispone de buena información con las variables oportunas para poder hacer un análisis correcto y también resguardando la privacidad de cada persona. Claramente en salud es un poco más complicado porque hay temas de enfermedades que está claro que es difícil, es información sensible y que está bien que se proteja. También hay otros mecanismos, por ejemplo, agrupación de 5 personas, porque si es que uno tuviera demasiadas variables podría reconocer a esa persona, etcétera, pero efectivamente el contar con más actores que dispongan de mejor información o que puedan un poco ayudar a caracterizar mejor a las personas, que nosotros lo que estamos solicitando, más que un análisis de toda la trazabilidad de esta persona, es contar, al menos poder sacar en promedio cuánto se muere una persona entre tener un PCR positivo y estar hospitalizado. Eso es súper útil porque los 4.000 casos diarios que uno ve, podría saber cuándo se van a traducir en hospitalizaciones. Y eso hoy en día no tenemos los mecanismos para hacerlo, porque no conocemos la historia de una misma persona en el tiempo. Y eso yo creo que es aún más fácil, no es necesario contar con la información tan detallada de la atención primaria de salud, sino más bien poner a disposición información que yo creo que ya existe. Ahora, si es que se puede tener más información y más detallada y con mejor análisis de cada persona, de su historia, etcétera, mejor para la toma de decisiones, yo creo que también a nivel gubernamental, pero yo creo que para nosotros ya sería ideal contar lo que yo te digo, que son ciertas variables que tienen con la historia clínica asociada al COVID, idealmente algún tipo de comorbilidad que le llaman o más enfermedades, pero entendiendo que eso también responde a cosas, a temas sensibles, que tampoco está bien andar divulgando la información de cada una de las personas y sus enfermedades, etcétera.
pero yo creo que tiene más que ver con eso. O sea, lo que nosotros solicitamos es más información, y la inconsistencia, como te decía, claro, no debiesen estar existiendo al tercer mes de la pandemia de ninguna forma, sobre todo porque uno ve eso y desconfía, y como bien dijeron antes, la confianza en este minuto es fundamental para creerle a la autoridad que cuando hace una conferencia de prensa está diciendo algo, uno diga, ah, ya, lo está haciendo porque tiene toda la información, porque tiene la mejor intención, etc. Y esas inconsistencias no ayudan a esa confianza, porque uno ve y dice, churra, ¿qué pasó acá? Hicieron mal los datos, se le pasó una columna en el Excel, hay múltiples, o lo escondieron, hay múltiples cosas que uno no tiene idea qué ocurrió detrás. Entonces, era un poco aclarar eso, que la inconsistencia venían con los contagios, para los fallecidos tiene que ver más con falta de información, y lo mismo con la solicitud de más información. Una trazabilidad ya médica en torno al COVID serviría harto para poder un poco ayudar en términos de estimaciones o analizar mejor los datos. Sí, y como complemento de eso, y también pasando también dando el pase a Bárbara, hace pocos días también alcaldes de las comunas rurales de la región metropolitana que están fuera de la mega cuarentena repararon precisamente en eso, que hoy día se toman las decisiones para dejar fuera de cuarentena a ciertas comunas de la región metropolitana porque no tienen ni la prevalencia, ni la incidencia, ni la cantidad de casos como en otras comunas. Pero los alcaldes revelaban con bastante vehemencia que esa es una decisión que se estaba tomando equivocada, puesto que ellos tenían como comunas un retraso de por lo menos de entre 7 y 11 días respecto de los resultados de un test de positividad, digamos, de un test PCR. Por lo tanto, la fotografía que estaba tomando la autoridad para tomar la medida no correspondía a la realidad. En ese sentido, Bárbara, de la toma de decisiones, tú también reparabas respecto de que les gustaría conocer cuáles fueron los modelos que se utilizaron en su minuto para tomar estas decisiones, por ejemplo, de no cuarentenar o de cuarentenar de manera segregada, las famosas cuarentenas dinámicas. Pero esos modelos de los cuales tú reparabas no se conocieron en su minuto y no se conocen hoy en día. O tú tienes una información distinta al respecto. La verdad es que yo he escuchado a distintos grupos que participan de la submesa de datos que dicen que sus modelos validaron esas cuarentenas dinámicas, pero así como información exacta, esta fue la manera en que nosotros decidimos, o este es el modelo que nosotros estamos. Yo no lo he visto, o sea, cuál fue la entrada, todo eso. Lo que yo quería hacer era agregar algo a lo que estaba diciendo Camila. O sea, el tema de la anonimización de datos médicos es una disciplina relativamente vieja, o sea, no tenemos para qué reinventar la rueda. O sea, existen técnicas para poder publicar datos, que son súper bien conocidas, para poder publicar datos de manera que preserven la anonimidad, preserven la privacidad de las personas. Y estas técnicas las maneja súper bien el Instituto Millennium Fund, o sea, todas las personas que trabajamos en este tema de minería de datos, sabemos cómo se puede publicar. El tema más bien, puede haber un recelo con la lo cual está muy bien, pero hay formas de dar garantías sobre la publicación de los datos. Entonces, yo creo que ese no es el tema por el cual no se entregaron los datos en esta oportunidad. O sea, no puede ser, porque cualquier persona técnica te puede decir, yo puedo dar garantías sobre la privacidad de las personas. Y me parece que lo grave de esto ha sido que ha generado a tratar de conseguir datos en otras partes, que es como la publicación que apareció en Internet. Existe la necesidad de informar, y porque se considera que es información súper valiosa. Entonces, si hubieran estado esos datos públicos de manera anonimizada, estas cosas no habrían pasado. Eso era como lo que yo quería agregar en ese sentido. Sí, ciertamente. Y para ir finalizando, me gustaría sumar a Francisco y a Fernando, dejar un poco también la discusión abierta, pero centrarlo también o orientarlo en que hemos hablado acerca de la importancia de que la información sea transparente, de que la información permita tomar buenas decisiones, y que eso, cuando eso ocurre, eso ayuda, digamos, a disminuir la falta de confianza en las instituciones públicas y poder, de alguna manera, como país, ir avanzando y enfrentar un problema tan grave como el que estamos haciendo ahora. Pero también hay un elemento que
que yo creo que quisiera ponerlo también, que es la oportunidad de que se entrega una información y que se entrega un dato. No es lo mismo recibir una información 3 meses después o 2 meses después de que se solicita a tenerla oportunamente. Desde luego que hay razones también prácticas, como que es difícil tomar esta información, procesarla, pero en circunstancias tan complejas como las que estamos viviendo ahora, la oportunidad también es un valor muy, muy relevante, porque determina en definitiva si podemos hacer el escrutinio público a la autoridad y también determina si es que esa información que está recibiendo tiene validez en su minuto. En 2 semanas más ya puede ser una información que pierda totalmente la relevancia. Fernando. Sí, sin duda. Yo creo que, de nuevo, yo creo que volvemos acá a un punto central que estuvo girando en distintas intervenciones. La importancia de la confianza, de construir confianza y de construir decisiones legítimas. Y para eso se necesita datos y para eso se necesita una forma de concebir la actividad pública. De nuevo, yo quiero insistir, el Consejo para la Transparencia es una institución muy fuerte y que ha hecho un trabajo muy bueno en todos estos años, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque para eso tiene que haber un convencimiento político de cómo gestionar y manejar este tipo de cosas. La excusa, digamos, de los datos anónimos, ya Bárbara lo planteó, está clarísimo que eso no va por ahí. Hay formas muy simples de resolver ese problema, que ciertamente es muy importante, la protección de la privacidad, el derecho de las personas, sin duda, ¿sí? Pero el asunto acá va por otro lado, ¿vale? ¿Cómo construimos una confianza con la comunidad? ¿Cómo construimos decisiones legítimas a partir de generar estos círculos virtuosos de vinculación entre toma de decisiones, recopilación de datos, procesamiento de datos y más en un momento como este, sin duda? Francisco, tomando la idea de Fernando, pero agregando este tema de la oportunidad, te lo pregunto en específico, Francisco, porque hacia fines de marzo, que es cuando empieza a salir de interés periodístico respecto de la cantidad de fallecidos, que de alguna manera el comportamiento de fallecidos en Chile se comportaba linealmente, y eso, con dado la experiencia extranjera, era un poco raro, y se comenzó a solicitar información a las instituciones públicas para que determinaran específicamente cuándo era la relación o cuántas personas habían fallecido en determinado tiempo respecto del año 2000, de marzo del 2020, por ejemplo, y marzo del 2019, y asociados a una causa de muerte. Si hubo o no un incremento, por ejemplo, de mortalidad respecto de enfermedades respiratorias. Pero este proceso, esta forma, digamos, que hoy día se da en el acceso a la información, permite también que las instituciones te pospongan, que te posterguen la respuesta en varias oportunidades, hasta el punto incluso de llegar hasta un recurso de amparo. ¿Cómo ustedes, como Consejo de la Transparencia también, para la transparencia, van a poner también un acento en la oportunidad en que las instituciones, por ejemplo, estoy pensando en acceso a la información pública, en que las distintas instituciones brindan esa información? En el tipo de ejemplo que tú me pones, a mí me parece que esa es una información que debiera ser mostrada sin que te la pidieran, o inmediatamente apenas te la pidieran. Eso me parecería lo más correcto desde un punto de vista ciudadano. También tú me pones una pregunta como, ¿qué hace un tribunal cuando alguien no quiere pagar y dice, te pago cuando me hagas el juicio y cuando me vayas a rematar la casa, ahí te pago? El proceso que tú me describes es lo más laxo que puede ser alguien para que no lo sancionen. Eso es aprovechar la ley, pero en ningún caso es un buen ejemplo, es algo que no debiera ser seguido. Aquí se ha hablado mucho de la confianza, pero yo creo que hay una actitud, una virtud cívica que es crítica y determinante para la producción de buenos datos, para tener buena información y, por lo mismo, para que se tomen buenas decisiones, para que se haga un buen escrutinio público, para combatir las fake news, para ser justo con las autoridades. Y lo llamaría la eterna vigilancia, la perpetua vigilancia. Un poquito lo contrario de una confianza relajada, sino que una cierta suspicacia, porque hay muchos intereses en juego. Hay gente
que derechamente no le gusta entregar información y me voy a cambiar de mundo. Por ejemplo, un candidato a concejal que es corrupto, por supuesto que entregar la información un día después de la elección o un día de antes es todo un mundo de diferencia, es toda la diferencia. Entonces, un poquito de esa desconfianza, de esa suspicacia, es muy importante y es una virtud. Aquí Camila y algunos otros decían, oye, a veces parecemos un poquito que somos como peleadores, un poquito como, no es por pelear. Yo creo que aquí toda la exigencia que se haga desde la ciudadanía, de mayores datos, comentarios, si tú quieres, pesados, dudas sobre si nos están diciendo la verdad o no, fijarse en la séptima casillero del Excel, preguntarse por qué se están demorando más días de lo necesario. Puede ser algo como en apariencia desordenado, pero si el objetivo o desagradable, si tú quieres. Alguien lo puede decir así, oye, Catete, este periodista, que mira, me levanta este dato, que de nuevo me vienen a pedir cuántos muertos han habido. La verdad que el resultado final que buscamos es la verdad, tomar buenas decisiones, saber lo que está pasando. Y en eso, ese rol de ser catete. O sea, hay información, ojalá en un mundo perfecto, la información te la debieran dar así. Pero no estamos en un mundo perfecto. Y hay que conseguirlo un poquito a veces con cierta majadería. Decía bien Fernando que el Consejo para la Transparencia hace lo que puede, pero nunca va a ser suficiente. Aquí si uno no tiene una ciudadanía activa, que esté, que genere una cultura de que la información es importante, de que tenemos que ser ciudadanos activos, de que no nos debemos dejar pasar a llevar o contentar con que nos digan una cosa u otra pensando en que la autoridad lo está haciendo lo mejor posible a priori. Si no tenemos esa actitud vigilante, perspicaz, incisiva frente a los datos que nos den, nunca vamos a estar en un estado adecuado. Entonces, yo a toda la gente que esté de uno u otro lado criticando, pidiendo información, siendo suspicaz, pidiendo que se apuren, pidiendo que cómo es posible que ocupen el máximo del plazo legal, si esta es una cuestión importante, estamos en una pandemia, esto es para bien de todos. Que no diga, oye, como uno mismo hacía eso a lo mejor con las tareas en el colegio, oye, si la prueba es para el viernes, empiezo a trabajar el jueves. Eso, en este mundo, no es bueno. Y mientras más se genere cultura, de una u otra manera, que vaya hacia tener bien marcaditas, bien estresadas, bien exigidas a las autoridades en este punto, porque recordemos, no es prioridad de las autoridades que lo fiscalicen y entregar datos que a lo mejor ellos dicen, ¿para qué quiere este dato este señor? No está en su lista de cosas por hacer del día urgente. Si no somos catete, majadero, estoy hablándolo en sentido figurado, pero somos altamente exigentes como ciudadanos, esto no va a resultar y creo que tenemos que reconocer como una virtud serlo así. Perfecto, creo que ha sido un seminario con bastante información, con mucho análisis y todavía con muchas dudas, y tomando lo que dice Francisco, creo que para todos también y para la gente en general, porque todos tienen derecho a pedir información, no solamente los que trabajan en instituciones ligadas, por ejemplo, a la información, a las redes sociales o al análisis político. Toda la gente en su casa puede solicitar esta información y es de esperar que también que ocurra como lo acaba de describir Francisco. Quisiera darle un agradecimiento por habernos acompañado a Francisco Leturia del Consejo para la Transparencia, a Marcelo Lleras, del Fundamento de los Datos. Gracias, Marcelo. Gracias. A Bárbara Poblete, también experta en computación y en privacidad. Bárbara, gracias. Gracias. A Camila, investigadora de espacio público. Yo creo que hay que seguir siendo tan insistente como están haciendo ustedes. Bien. Y desde luego también, gracias. Y desde luego también a Fernando Rosenblatt por poner el acento en definitiva lo que se busca, o sea, aumentar los grados de confianza con la autoridad para poder así caminar en conjunto en un tema tan complejo como la pandemia. Así que bueno, y a todos los que nos estén escuchando les damos las gracias y pueden ver todo este material que se ha transmitido en vivo mediante YouTube a través también de la página de El Mostrador y sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Ya podría,
Adiós, gracias.